Can Yaman ha explotado con una respuesta que nadie se esperaba sobre su sueldo. Madre mía, la que se ha liado. A ver que esto no es humo, señoras y señores. Se venía rumoreando claro que el sueldazo de Can Yaman en sus proyectos no estaba a la altura de lo que se esperaba, sobre todo si lo comparas con otros actores de talla mundial. Y ojo que Can es un bombón, eso lo sabemos todos, pero hablamos de pasta gansa. Pues parece que los rumores han llegado a oídos del propio Can, y ¡pum! Soltó la bomba. Para ser honestos, yo me quedé de piedra cuando leí la noticia. Pensaba que él, con esa imagen de galán y con el dineral que mueve, estaría cobrando una millonada por cada serie o película. Pero resulta que no es oro todo lo que reluce, ¿verdad? Se comenta que en su último proyecto, las cifras que se barajaban eran bastante más bajas de lo que la gente se imaginaba. Hablamos de que en comparación con lo que se paga a otros cracks de Hollywood, él estaba cobrando, bueno, digamos que menos. Y aquí viene lo bueno, lo que a mí me parece que está pasando de verdad. Muchos dicen que Can Yaman se queja de que no le pagan lo suficiente, que se siente infravalorado. Pero yo sospecho otra cosa. Creo que lo que Can ha hecho es una jugada maestra de marketing. Sí, como lo oyes. Piensa en esto, si él dice, uy, es que no me pagan tanto como creéis, ¿qué consigue? Primero, genera curiosidad. La gente se pregunta, ¿pero cuánto cobra entonces? ¿Por qué si es tan famoso cobra menos? Segundo, se posiciona como un artista, no solo como un actor que va a por la pasta. Como diciendo, a mí me importan los proyectos, no solo el dinero. Y eso en la industria suma muchos puntos, ¿eh? Además, ¿quién no se ha sentido alguna vez mal pagado en su trabajo? Es algo superhumano, súper cercano. Y Can, con esta declaración, se vuelve más cercano a la gente. Ya no es solo el ídolo inalcanzable, es alguien que también tiene sus preocupaciones, sus negociaciones. Le da un toque de realidad a su imagen pública. Muchos dirán que es una tontería, que solo son números. Pero en este mundillo, la percepción lo es todo. Y si Can Yaman, con este supuesto bajo sueldo para algunos, sigue arrasando en audiencia y protagonizando proyectos importantes, ¿quién le va a toser? Está demostrando que su valor no solo está en lo que le pagan, sino en lo que él genera. Imagínate el escenario, él tranquilo sabiendo que su caché real quizás es mucho mayor, pero soltando esta perlita para que los focos se centren en él, en su talento, en su poder de convocatoria. Y lo está consiguiendo. La noticia ha dado la vuelta al mundo, todos hablan de él, y eso es publicidad gratuita para sus próximos trabajos. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman sabe perfectamente lo que vale. Y quizás esta insólita respuesta no es tanto una queja, sino una forma de decir, mirad, soy mucho más que un sueldo. Soy un fenómeno y si queréis a este fenómeno, hay que tratarlo como tal. Pero claro, esto es solo mi opinión. A lo mejor el chico está hasta las narices de que no le paguen lo que se merece y está intentando presionar. ¿Quién sabe? La verdad es que es un movimiento muy inteligente sea cual sea su intención. Le da la vuelta a la tortilla y hace que la gente hable. Así que la próxima vez que escuchéis algo sobre el sueldo de Can Yaman, pensad en que quizás no es solo un número. Podría ser parte de una estrategia mucho más grande. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que ha sido una jugada de marketing o que Can Yaman está realmente enfadado por su sueldo?